Periodización de la historia. La periodización de la historia es la división del objeto de estudio, es decir, de la historia como concatenación de sucesos en distintos periodos o épocas que contengan suficientes elementos en común para hacerlos cualitativamente diferentes a los demás periodos. Periodización de la geología. En la geología, también llamada historia natural, se utilizan los siguientes tipos de periodos. Eón. Es una definición inexacta de periodo de tiempo. Era. Varían según la era, entre 200 millones de años a 900 millones de años. Periodo. Varían entre los 20 y los 80 millones de años. Época. Varía entre los 13 y los 30 millones de años. Edad. Este tipo de periodización varía con el estudio de la historia de la humanidad. División de la historia. Prehistoria. Edad de piedra. En este periodo de la historia, el humano empieza a elaborar herramientas de piedra y se divide en 3 diferentes periodos. Paleolítico. Desde hace 3 millones de años hasta hace 12.000 años antes de nuestra era. Vida del ser humano. Cazadores, recolectores y vida nómada. Herramientas de piedra y rocas. Migración del hombre de África hacia otros continentes. Mesolítico, desde hace 12.000 años hasta hace 5.000 años antes de nuestra era. Termina una glaciación, la famosa era del hielo, que había empezado 110.000 años antes. Neolítico, desde hace 5.000 años hasta hace 3.000 años antes de nuestra era. Vida del ser humano, cazadores, recolectores, agricultores y vida sedentaria. Inicio de la agricultura en Oriente Medio, Asia y América Central y herramientas de piedra muy detalladas. Edad de los metales. Edad de cobre, hace 3.000 años hasta hace 2.000 años antes de nuestra era. Edad de bronce, hace 2.000 años hasta hace 1.000 años antes de nuestra era. Edad de hierro, hace 1.000 años hasta hace 50 años antes de nuestra era. Historia, desde el desarrollo de la escritura, hace unos 3.500 años antes de Cristo hasta nuestros días. Protohistoria. Este periodo abarca las primeras civilizaciones donde ellas mismas no dejaron escrito de su existencia, pero las civilizaciones que les continuaron sí escribieron sobre estas. Edad antigua, de 3.500 a.C. a 476 después de Cristo, de la creación de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Civilizaciones representativas, egipcios, fenicios, persas, hebreos, griegos, chinos y olmecas. Edad media, de 476 después de Cristo a 1453 después de Cristo, de la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, también conocida como Constantinopla. Edad moderna, de 1453 después de Cristo a 1789 después de Cristo, de la caída del Imperio Romano de Occidente o Constantinopla hasta la Revolución Francesa. Civilizaciones representativas, los imperios europeos, invasiones al continente americano. Edad contemporánea, de 1789 después de Cristo a la actualidad, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Periodización marxista. La periodización marxista se basa en las características económicas y sociales de determinada época, dependiendo del modo de producción, el cual abarca las relaciones sociales y técnicas entre las distintas clases sociales, es como se establecen los periodos. Periodos de la historia según Marx: comunismo primitivo, modo de producción feudal, modo de producción capitalista y comunismo futuro. Las revoluciones tecnológicas como periodos de la historia. Las revoluciones tecnológicas, aunque es un tipo de periodización, solo se utilizan de manera concreta dentro de los periodos previamente establecidos de la historia. Este tipo de periodización se fundamenta en algunos descubrimientos que provocan grandes cambios en la forma de vida de las civilizaciones. Como ejemplos tenemos Revolución Neolítica, la cual destaca que los inventos de la ganadería y la agricultura en esa época provocaron grandes cambios en la civilización. Revolución Industrial destaca los inventos y avances industriales que provocaron los grandes cambios en la sociedad que le seguía. Revolución Informática destaca la importancia de los inventos y aplicaciones de la informática en la historia y sus consecuencias en las sociedades.